Hola, muy buenos días, hermanos. Aquí estamos nuevamente con ustedes y es un gusto. Es un gusto esta mañana estar con ustedes y les envío un saludo. Ha sido una semana difícil, una semana complicada para muchas familias. Pero creemos que el Señor está haciendo su perfecta voluntad en cada uno de nosotros y pues la palabra de Dios tiene que seguir y hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje que el Señor puso en mi corazón y vamos a hacer una oración, que Dios nos hable esta mañana, que a través también de estas palabras traiga consuelo y expectativa a cada hijo suyo. Amado Dios, aquí estamos y anhelamos, Señor, de todo corazón ser un portador de tu palabra, poder transmitir lo que hoy tienes para tu pueblo que está afligido, un pueblo que está en incertidumbre, un pueblo que está en pandemia, pero que por tu gracia y misericordia seguimos adelante. Háblanos en esta mañana, Dios. Amén. Pues, para esta mañana el título de la palabra lo titulé Llamado y Propósito. Pareciera que nos referimos a lo mismo, pero leyendo un poco la palabra entendía y veía que son diferentes cosas. Vamos a tener 3 citas bases. La primera es Apocalipsis 14:13. Dice la palabra así: Oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La segunda cita que vamos a estar analizando es Hechos 13:36, y dice así: David, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Y la tercera cita es Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, son palabras del Señor Jesús, en que deis mucho fruto, y así probéis que son mis discípulos. Para los propósitos de esta palabra, me voy a tomar la libertad de dar 4 definiciones que nos van a servir para entender a qué me voy a estar refiriendo. El primero es llamado. El llamado es la asignación dada por Dios para que llevemos a cabo nuestro propósito. Es la tarea eterna planeada por Dios desde la eternidad para con el hombre. El hermano Witness Lee lo llama la economía de Dios, pero en esta ocasión lo vamos a llamar llamado, en el cual Dios anhela ser uno con el hombre en vida y naturaleza, y que el hombre sea uno con Dios, a fin de permanecer en unidad. Propósito. Propósito es el porqué de nuestro llamado, el porqué de esta economía de Dios. Es la razón por la que fuimos creados. Es el fragmento de tiempo asignado al hombre para que viva en esta tierra, para que nazca, crezca, se desarrolle, se reproduzca y muera. Ese es tu propósito. Ahora, ¿qué aspectos vamos a considerar del llamado o de la economía de Dios en esta mañana? Es el llamado a la salvación, llamado a la santificación, llamado al sufrimiento y al servicio. Para esto nos vamos a apoyar en la cita que está en Colosenses 1 del 24 al 29. Y dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para la cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y la cuarta definición que les voy a proporcionar es la palabra éxito. Pero éxito vamos a verlo en dos vertientes, según el mundo y según Dios. Para el mundo se le conoce el éxito como las 5 P's. La P de prosperidad, la P de posición, de poder, prestigio y placer. De acuerdo a la revista Forbes, en un artículo señalaba que toda persona que logre cumplir estos 5 aspectos de estas 5 P's se le considera exitosa. No solo si tuviera un negocio bueno, sino si tiene estas 5, ahora sí que cualidades, se le considera una persona exitosa. Pero según Dios, y de acuerdo a la palabra de Dios, el éxito es alcanzar vida eterna. Es vivir una vida dependiente de Dios. El éxito para Dios es obediencia, es fe, es sufrimiento, es pelear la batalla, que es pelear y vivir en nuestro propósito y terminar la carrera como el apóstol Pablo, que es terminar el llamado. Una vez ya viendo estos cuatro definiciones, comienzo con el mensaje que tengo para ustedes. Y para eso vamos a hacer un pequeño preámbulo de lo que quiero llevar con ustedes. Y vámonos, como dicen, al principio de las cosas. Para entender algo hay que entenderlo desde el principio. Todos conocemos, cuando Dios creó al hombre, había una relación hermosa, maravillosa, en la cual las necesidades ni se presentaban. No existía la terminología de necesidad desde un inicio. El predicador en Eclesiastés dice, hay trabajo de aflicción debajo del sol, he visto dolor debajo del sol, porque el hombre, antes de la caída, había una relación con el Padre íntima, dependencia totalmente de Dios, en la cual no había necesidad de nada. Como sabemos, una vez rota esa relación a causa de la caída y del pecado del hombre y de la mujer, el hombre se encuentra desnudo. Ahora el hombre empieza a tener su primer necesidad, que es cubrir su desnudez. También se presentan las necesidades fisiológicas. Ahora tiene que comer él y cosechar con sus propias manos su alimento. Y también se presenta la primer necesidad mental, la primer necesidad del alma, que es la necesidad de aceptación y la necesidad de identidad. Una vez rota esta relación, el plan original que Dios tenía planeado desde la eternidad y hasta la eternidad se ve frustrado, se ve pausado y cambia. Para los propósitos de esta palabra es que cambie el término economía de Dios y lo vamos a llamar llamado. Entonces, el llamado de Dios se ve frustrado, se ve pausado. Antes era un disfrute, hoy, una vez rota la relación con el Padre, esto se va a considerar trabajo. La palabra trabajo tampoco existía antes de la caída del hombre. Pero ahora no solo va a haber un trabajo que realizar, sino va a haber 2 trabajos que realizar. El primero de ellos es el trabajo de creación y el segundo es el trabajo de redención. ¿Cuál es el trabajo de creación? Es la esencia y el propósito que tenía el hombre en un inicio. Esto lo vamos a ver en Génesis 1:28. Este era el único trabajo que no era considerado trabajo. Porque dice un dicho, ¿no? ¿Se considerará trabajo algo hacer lo que te gusta? Muchos dicen que no. Entonces vamos a ver cuál era el trabajo de
de Adán y Eva en el huerto. Génesis 1:28. Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. Ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ese es el trabajo. Por eso les menciono, yo no consideraría trabajo ser fecundo. Ahora sí que multiplicarme, yo no lo consideraría un trabajo. Y ejercer dominio, sobre todo, pues era algo hermoso, algo dado por Dios. Era la economía de Dios en esencia. Así como Dios gobierna sobre nosotros, nosotros íbamos a gobernar sobre todo lo creado para manifestar las virtudes de Dios. Pero, como mencionamos, hubo una caída, se rompió y ahora se le considera trabajo. Ahora esto tenemos que ganarnos ahora el derecho de ser portadores y de ser esos administradores de este llamado. El trabajo de redención, al que igual se le considera una vez que cayó el hombre, es volver el corazón del hombre a Dios. Es evangelizar al mundo nuevamente, es reconciliar al mundo con Dios. Este trabajo es una tarea que el Señor Jesucristo antes de su partida nos lo dejó. Nos menciona, decía a sus discípulos, salgan y prediquen, hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan a las naciones. Y hoy es ese trabajo que aún sigue. Muchas veces nos ha pasado, a mí me pasaba, que yo entendía la palabra llamado como únicamente y exclusivamente para aquel que decidía ser pastor, ser un ministro, ser un anciano. Yo consideraba que ese era el llamado, porque así no lo habían enseñado. Es que el hermano tiene el llamado al pastorado. Este hermano tiene el llamado a ser apóstol, el llamado a ser ministro. Pero esta era una enseñanza que se venía desde la iglesia primitiva hasta el tiempo de la Reforma. Con Martín Lutero se venía trabajando esta situación, esta concepción de las cosas. Pero Martín Lutero, junto con los reformadores, en uno de sus libros que escriben en las 95 tesis, mencionan que hoy el llamado no es exclusivamente para ministros. El llamado es para todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. El llamado eterno de Dios que ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad es para todo aquel que ha recibido al Señor como su Salvador. Entonces quedamos en el entendido de que todo trabajo por cualquier creyente, sea de tipo espiritual y sea de tipo material, hoy todo trabajo que un creyente hace lo transforma en algo sagrado, en algo útil para la obra de Dios. Ahora, este llamado de Dios, como estoy mencionando, es eterno. No depende del tiempo. Aquí vamos igual a entender un poco la palabra tiempo. Alguna vez hablé de él, pero hablé del tiempo cronos. Hay dos tipos de tiempo. El tiempo cronos y el tiempo kairos. La economía de Dios, el llamado de Dios para este tiempo, no depende del tiempo cronos. El tiempo cronos es el tiempo cronológico, el de los 365 días del año, 24 horas del día, 60 minutos de una hora y 60 segundos de un minuto. Ese es el tiempo cronológico, el que no se detiene. El llamado de Dios es atemporal, no está sujeto a este tiempo, ha existido y seguirá existiendo hasta que haya una culminación del propósito de Dios. Entonces, el llamado de Dios es subyacente a la vida humana, va junto con la vida humana, pero lo que hace especial al llamado de Dios es que en el tiempo cronológico hay una interacción, que es cuando este llamado toma forma humana o toma a una persona para ser poseedor de su llamado, para participar del llamado. Y es por eso que
Dios durante toda la historia, a partir de la caída, empieza con Abraham un nuevo pacto. A partir de ahí empieza a utilizar personas para cumplir el llamado de Dios, para cumplir ese llamado. Este llamado, como mencioné, esa salvación, reconciliación, sufrimiento y santificación. Vamos para que quede un poquito más clara esta parte, ¿cuál es el llamado que Dios está haciendo y ha venido haciendo desde Abraham hasta nuestros tiempos? Llamado a la salvación. Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Un llamado a la salvación, llamado a la reconciliación, 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Llamado a la reconciliación, a la santificación. 1 Tesalonicenses 4, 3, la primera parte del versículo. Pues esta es la voluntad de Dios, es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Llamado al sufrimiento, que a lo mejor no lo quisiéramos tomar, pero es esencial en la vida de un siervo de Dios. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero fíjense esta parte que podía yo escribir. El sufrimiento es una oportunidad para testificar a favor de nuestra fe. Sufrimiento que puedas estar pasando, hermano, es que puedes manifestar tu fe. Testificar a favor de tu fe. Y presentar la consolación de Dios. Algo que alguien sin Cristo no tiene. Puedes mostrar por medio del sufrimiento el poder de Dios en nuestra debilidad. Y ver que nuestro sufrimiento tiene un propósito. Hay una cita más acerca del sufrimiento, está en 1 de Pedro 2, 20 al 21. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el último aspecto del llamado de Dios es al servicio. En el servicio, a veces imponer algo es difícil si no pones primero el ejemplo. Y el Señor Jesús padeció todas estas situaciones, pero sobre todo vino a servir. Él lo mencionó, dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En la historia que está en Juan 13, del 14 al 15, el Señor está en una acción increíble de humildad que en ese momento los discípulos no entendían. Les está lavando los pies sucios a sus discípulos. Y dice estas palabras: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un llamado al servicio. El llamado de Dios es desde, ahora este llamado es desde el comienzo de la humanidad hasta la entronización de la Nueva Jerusalén. Es este proceso de recomponer el curso original de la economía de Dios. Tanto el llamado general para los hijos de Dios como mi propósito van a contribuir a la realización de los trabajos de la obra de Dios. Como mencionaba, no solo haber pecado, haber comido de ese fruto prohibido, trajo la evidencia de que el hombre estaba desnudo. No solo los expulsó del huerto del Edén, sino haber pecado trajo tantas consecuencias que al día de hoy las seguimos pagando. Porque se multiplica la maldad cada vez más. Y somos nosotros mismos quienes somos azotados por estas consecuencias. Realmente hubo un desastre con la caída. Pero lo glorioso de Dios es que Él es perfecto y no se equivoca. Él tiene todo bajo su control. Y si algo, como un GPS, cuando nos marca la ruta, se desvía, tomas por equivocación, no te diste cuenta, no tomaste la salida correcta, aparece una leyenda que dice redireccionando, buscando ruta, y te vuelve a buscar una ruta alterna y una nueva y te lleva al lugar de destino. Eso es lo que hace el Señor. Por eso tanto preámbulo que estoy haciendo, porque de un llamado especial que era hacer con el hombre, estar con él en unidad, en vida, en esencia con el hombre, se rompe. Ahora Dios tiene que hacer un plan, una redirección para que se retome el curso de las cosas y volvamos al plan original. En la historia de la humanidad, como mencioné una vez que Adán peca, vuelve la maldad, se multiplica, viene un diluvio con Noé, otra vez se multiplica la maldad, Dios elige a Abraham. Y ha elegido a muchos hombres, pero con a Abraham empieza un nuevo pacto, un pacto dado no solo a él, sino a sus generaciones, en el cual le dice el Señor, tú serás padre de muchedumbre. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios se basa y se ocupa de hombres, de vasijas de barro, como somos nosotros tan frágiles, para traer gloria a su nombre y a su propósito. Vamos a ver y ahorita vuelvo a explicar esta parte, pero cómo Dios llamó a Abraham, en qué condiciones, como conocemos, el llamado es a cumplir el plan de Dios. Pero ¿cuál era el propósito de Abraham? ¿Por qué Abraham? Si Abraham solamente era un ganadero. Como persona humana, como simple mortal, Abraham no hizo otra cosa más que ser un ganadero. Un hombre que multiplicaba sus ganados y se enriqueció. Solo era eso. No había otra cosa, no había ley. No había que ir a hacer culto. Dios lo utilizó como un simple ganadero que se multiplicaron sus ganancias y fue muy rico. Pero en el llamado de Dios, Dios lo utilizó como un hombre de fe y como padre de muchedumbre. Fíjense cómo no solo la esencia de lo que tú eres, tu transitar en esta tierra, es solamente nacer, crecer, desarrollarse y morir, sino Dios se basa en este pequeño fragmento de tu vida para traer gloria y honra a su propósito, al llamado de Dios por medio de tu propósito. Moisés, en su propósito fue un gran legislador y en el llamado de Dios sirvió como profeta de Dios, como guía espiritual del pueblo de Dios y libertador. Dios usó a Moisés. José, como ser humano, fue un gran estadista, hombre de gobierno, pero en el llamado de Dios sirvió como salvador del pueblo
y lo libró del hambre que padecían en esas épocas. Isaías, a él, investigando quién fue Isaías, era un niño de familia, un niño rico. Creció en una familia adinerada. Cuando fue adulto, fue una persona muy preparada y se codeaba con los grandes ministros de la política. Pero Dios, en su llamado, utilizó a Isaías, lo utilizó como el profeta de Dios, que traería una palabra profética para nuestros días y para el pueblo de Israel. María, en su propósito, fue una mujer abnegada, sumisa, pero sirvió como esa portadora, prestó su vientre para llevar al Salvador del mundo. Para eso Dios la trajo al mundo a María, para ser la portadora del Hijo de Dios, llevar en su vientre y cuidar desde que fue concebido hasta que el Señor inició su ministerio y cuidar de él. Qué hermoso llamado y propósito en la vida de María. Pablo también fue un hombre intelectual. Junto con Lucas son los dos hombres más preparados en el Nuevo Testamento, hablando secularmente, profesionalmente. Pero en el llamado de Dios, Pablo sirvió como el apóstol de Cristo, como el administrador de la gracia, como el administrador de la economía de Dios, como evangelista, como pastor y como levantador de muchas iglesias. Todos ellos en su tiempo y generación sirvieron tanto a su propósito y al llamado de Dios. Ninguno antes, ninguno después. Por lo que entendemos y vemos que el llamado o economía de Dios sigue durante las generaciones y solo dependerá de cada persona si decide cumplir su propósito personal para dar gloria a Dios. Vamos a leer otra vez la segunda cita que vimos desde el inicio, que es entrando ya en tema. Es Hechos 13:36. Dice David, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. ¿Por qué menciona esta parte? Hay un hermano que se llama Timothy Keller. Hay un libro que él tiene que se llama Con cada iniciativa. Y él menciona una frase, dice, el trabajo dignifica al hombre. Pero dice esta parte, menciona en su libro, dice, usted no va a tener una vida de significado sin trabajar. Pero no puede decir que su trabajo es el significado de su vida. Entendiendo esto, y con el apoyo de esta otra cita que está en Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Podemos entender que parte de nuestro trabajo en esta vida, como personas, como seres humanos, comprende que un día nacimos, crecimos, nos desarrollamos, un día vamos a casarnos, un día vamos a ser padres de familia, vamos a ejercer liderazgo, vamos a atender a lo mejor un trabajo, una profesión, un cargo, una actividad dentro de este mundo. Y eso va a traer honor a la persona, va a traer en cierta forma significado a lo que él hace en su día a día. Pero como menciona este hermano Timothy Keller, dice, no podemos decir que tu trabajo es el significado de tu vida. Entonces, para una persona sin Cristo, quiero igual aclarar esta parte, una persona sin Cristo, para él solamente va a bastar cumplir estas partes, ser un buen padre de familia, proveer el sustento, tener un buen trabajo y morir en una edad adulta. Pero para un hijo de Dios esto no basta. Para un hijo de Dios, como mencioné una vez, que aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no solo
tienes un propósito, sino te adhieres al llamado original, al llamado que se está gestando desde con Abraham hasta nuestros días. Este llamado es al que todo creyente se suma, quiera o no. Es por eso que leímos la cita. David, después de haber servido al propósito de Dios o al llamado de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. David, ¿cómo se desenvolvía solo en su propósito? Como rey. A él le tocó ser rey. Primero fue pastor de ovejas, muy valiente, una hazaña grandiosa que se hablaba de él, y yo creo que se sigue hablando de él en Israel, en el ejército, cuando él desafió al gigante Goliat. Pero algo más, Dios lo utilizó para traer gloria y honra a su nombre, porque Saúl no glorificó el lugar que Dios le otorgó como rey. Y Dios coloca a David para una forma en cierta forma, ejemplificar cómo Cristo ahora reina con nosotros. Dios utilizó a David como rey. Vamos a ver esta parte, dice en ese versículo de Hechos 13:36. Tres frases o tres palabras que vamos a ver aquí. Después, propósito y generación. David, después de haber servido, esto yo lo entiendo. David, una vez cumplido su propósito y el llamado que Dios le hizo en ese tiempo y en esa época, entonces David ya había servido y había cumplido su propósito en esta tierra. Después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado. Entonces, al decir después, es que ya está el cumplimiento de la tarea de David. Propósito. Dios en su plan hizo aparecer en escena a David. Aquí sí es un tiempo, vamos a ver la otra esencia del tiempo. Mencioné que es el tiempo cronos, es el tiempo cronológico, el de los minutos, pero igual se menciona el tiempo kairos. El tiempo kairos es una parte de tiempo en la cual a cada persona se le da la oportunidad de realizar ciertas cosas con un fin específico, en ciertas condiciones, en ciertas circunstancias de las cuales no va a volver a pasar. En pocas palabras, el tiempo kairos son oportunidades. Entonces dice que David sirvió a su propósito. Sirvió para una tarea específica dada por Dios y la cumplió. Otra parte de que puede darnos luz acerca del tiempo específico lo tenemos en Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. No antes llegó Jesús, no después. Llegó como cuando marcan las manecillas del reloj, a las 12 en punto, donde las 3 manecillas, la de la hora, minutos y segundos, se cruzan en un punto, en el mismo punto. Ahí llegó Jesús. Así es el tiempo que Dios designó para David. Un tiempo específico, cumplió, y dice, una vez cumplido, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Y la tercera palabra que menciona aquí es generación. David impactó su era. Tanto al día de hoy seguimos hablando de él como el gran pastor de ovejas, como un rey y sobre todo como un hombre conforme al corazón de Dios. Esto está en Hechos 3:22. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 3 palabras que encontré en este versículo y que me llamaron la atención, y ese es donde vamos a desarrollar todo lo que estoy hablando, hermanos. Es generación. Nosotros tenemos cierto tiempo de vida, cierta etapa en la que vamos a dar lo mejor de nosotros. Dice la palabra que David, después de haber servido a su generación y haber cumplido el propósito de Dios, durmió.
Fue un tiempo, si lo comparamos con la eternidad, es solo un parpadeo. Pero Dios se valió de él, no solo para dignificar su propósito de David, sino también para dignificar el llamado de Dios. Ahora hemos estado hablando de llamado y propósito. El llamado, ya lo explicamos, es el plan eterno de Dios. Pero ahora, ¿tú entiendes tu propósito? ¿Sabes el por qué estás aquí en esta tierra? ¿Para qué te ha llamado Dios? Eres un hijo de Dios, eres creyente. Pero ahora, ¿sabes para qué estás aquí? ¿Por qué viniste a nacer bajo estas circunstancias, estas condiciones, en este tiempo, a vivir aquí? Muchos de nosotros hemos leído un libro de nuestro hermano Rick Warren. Su libro se llama Una vida con propósito. Hay algo que me gustó mucho. Dice, si quieres entender tu propósito en la vida, tienes de dos opciones. La primera es que especules. Y menciona una historia de que una vez un filósofo reunió a 400 personas de la materia, que eran filósofos, y les pidió que escribieran en una hoja cuál era el propósito de la vida, y cuál era su propósito de ellos. Muchos inmediatamente le dijeron, mira, yo no sé ni de lo que me hablas, y le regresaron una hoja que él les había repartido. Muchos otros le dijeron, déjame pensarlo, y te mando la respuesta en esta hoja. Muchos no dijeron nada y no enviaron nada. Pero los que decidieron llevarse la hoja, muchos respondieron, no lo sé. Nunca me había planteado esta pregunta hasta que tú me la hiciste hoy. Imagínense, tener toda una vida de supuesto éxito como el mundo nos lo viene planeando, para que en una pregunta tan sencilla no supieron qué responder grandes mentes. Doctos en la palabra no supieron responder. Esa es la primera, especular. Porque muchos decían, no, mira, yo creo que el propósito es esto, el propósito es el otro. Especulaban. Y el hermano Rick Warren dice, pero yo me voy a la segura, me voy por la opción 2. Es preguntarle al Creador, ¿para qué estoy aquí? Si Él me hizo, es porque sabía para qué estaba yo aquí. Y para eso nos da una cita que está en Efesios 1:11, pero esta es la versión de la Biblia al día. Y dice así, es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa. Parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Es en Cristo. En Cristo es donde encuentras tu propósito. Como nos lo han dicho en otras palabras, en otras predicaciones. Si quieres componer tu reloj, no vas con el carnicero, vas con el relojero. Si quieres saber, oye, ¿por qué tienes ese relieve? No le preguntas al que te lo vendió, se le preguntas al fabricante. Porque él sabe por qué le puso esos detalles, por qué puso ciertas terminaciones, ciertos arreglos, porque él sabe que llevan un propósito en específico las cosas. Y hay otra cita que está en Filipenses 2:13. Esta es de la Nueva Traducción Viviente y dice así, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Esto no se lo está hablando a alguien sin Cristo, alguien sin tener a Cristo en su corazón. Se lo está hablando a un creyente. Una vez que tú aceptas a Cristo, que no son letras pequeñas, que a lo mejor si se nos han pasado mencionarlas, hoy como creyentes las debemos de saber. Como creyentes tenemos tanto derechos, pero también responsabilidades. Y una de las responsabilidades es contribuir al llamado eterno de Dios con mi propósito, en mi tiempo y en mi generación,
a traer gloria y honra a su nombre. Y dice que es Dios quien nos da el deseo para hacer lo que a Él le place, lo que Él quiere. Es por eso que nos van pasando circunstancias que nos van orillando a buscar a Dios. Dios siempre va a cumplir su propósito en nosotros, queramos o no, seamos fieles o no, lo hagamos a tiempo o fuera de tiempo. El hermano Miguel Núñez, en su libro Vivir con Integridad y Sabiduría, en el capítulo 13, menciona una terminología muy hermosa y que se adapta a lo que estoy hablando, y se llama la permisibilidad de la voluntad de Dios. Esto es, Dios sabe que hay un propósito para nosotros, nos diseñó y nos puso en este tiempo, y nos puso para un ejemplo. En tu propósito está evangelizar a 5 personas durante toda tu vida. A lo mejor vas a vivir 70 años, 5 personas en toda tu vida. Escuchaste de Dios, fuiste ajeno, solo eras un congregante más, y llegó el tiempo en que tuviste una enfermedad, caíste en cama. Se te animó a predicar, a ir a evangelizar, a hablar de Cristo, y lo tomaste en poco. Una vez que esté en cama, porque es una historia, dice que una vez que esta persona cayó en cama, a las 4 enfermeras y el doctor que lo atendió pudo compartirle de Cristo y se salvaron 5 personas. Lo ejemplifica el hermano Núñez como la permisibilidad de la voluntad de Dios. Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, sea en el tiempo establecido o antes de nuestra partida, pero lo va a cumplir. Otro ejemplo es el ejemplo de Jonás. Lo conocemos. Dios le dice, Jonás, tienes que ir a Nínive a predicar. Jonás dice, no, pues la verdad, mira, ahorita no tengo tiempo, tiene unas vacaciones planeadas y me voy a Tarsis. Totalmente al lado opuesto. ¿Qué pasó? Es tragado por un pez durante 3 días, el Señor lo quebranta, toca su corazón, es vomitado, al grado de que Jonás reconoce y dice, Señor, he pecado, ¿a dónde tengo que ir? Final de cuentas, en la permisibilidad de Dios, Jonás cumplió el propósito que Dios tenía para con él, ir a predicar a Nínive. Pudo haber ido con honra y gloria a Dios, hasta le pudo haber puesto un transporte de lujo que lo llevara, pero no. Fue llevado hasta, yo creo que, pues, de puro ray, porque no tenía ya ni dinero, no tenía nada, fue escupido por un pez, no tenía ya nada, terminó yendo, pero ya no con la suficiente gloria que pudo haber traído si desde el principio hubiera atendido al llamado. Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Tarde o temprano el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Yo creo que durante este tiempo de pandemia, si puedes ser reflexivo, no había estado tan cerca el pensamiento de muerte como lo está en estos días. Nunca ha estado tan cerca el que has pensado que uno de tus seres queridos puede partir. Nunca lo habéis visto tan cerca. Esta semana ha sido de pérdidas en la familia. Y la reflexión acerca de la vida y la muerte están todo el tiempo. En pláticas a la hora de comer, cuando oras, a la hora de consolar corazones por medio de un mensaje, de una llamada. Hablar de la vida y la muerte es el común denominador ahorita en estos tiempos. Y nos lleva a pensar, ¿he cumplido lo que Dios ha puesto en mí? Dios me trajo con un propósito para traer gloria y honra a su nombre. ¿Lo he cumplido? A mí me ha pasado. A muchos les ha pasado.
que al ver tan cerca la muerte se preguntan si han cumplido su propósito, si han contribuido al llamado de Dios. Dios ha contribuido a darnos las armas, las herramientas para llevar a cabo su voluntad. Pero nosotros lo hemos hecho. Jonás cumplió su propósito, pero no trajo gloria y honra a Dios. Cuando Pablo escribe las cartas y dice que somos gloria y portadores de la gloria de Dios, la palabra que utiliza en el griego es la palabra acción. Hoy está fuera de uso esta palabra, pero la palabra acción era una especie de balanza, de peso. Y cuando querían encontrar el peso justo de la situación o de lo que iban a comprar, utilizaban ese pedazo de fierro, me imagino. Lo ponían y lo que iban a comprar de este lado, de manera de que hubiera equilibrio. A eso se refería Pablo, somos portadores. Si Dios está a un nivel acá, y nosotros, nuestras acciones y propósito deben de estar a la misma altura. Esto, estar a la altura del Dios que nos ha llamado, es dar gloria y honra a su nombre. Nuestros hermanos mayores se están yendo, hermanos. Muchos de ellos, con toda seguridad, podemos decir, ellos, en su juventud, durante todo su transitar, dieron gloria y honra a Dios y cumplieron su propósito y contribuyeron al llamado. Muchos de ellos lo han hecho. En muchos hay la duda. En muchos otros dicen, híjole, no sé si siquiera fue salvo. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Pero no va a ser de la misma forma, trayendo gloria y honra o solo cumpliendo el propósito. A Dios no se le escapa nada. Si tú y yo nos consideramos hijos de Dios, es nuestro deber espiritual cumplir con el propósito de nuestras vidas. Levántate, hermano. No solo haz tu trabajo, impacta tu generación. No permitas que más y más almas se pierdan a causa de tu inactividad. La venida del Señor está cerca. Y si no estás cumpliendo tu propósito, Dios hará que lo cumplas de una manera que tal vez no te va a gustar, pero lo va a cumplir. Es mejor que lo hagamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vitalidad, para traer gloria y honra a su nombre. El salmista David comprendió su propósito. Sirvió en su tiempo, impactó en su generación y declaró estas palabras en el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Estaba entendiendo que estaba cumpliendo el propósito de Dios. Solo le pedía que no lo desamparara, porque estaba haciendo algo que estaba trayendo honra y gloria a Dios. Como mencioné, el significado de éxito. ¿Qué provecho tiene todo el hombre de su trabajo con que se afana debajo del sol? Si todo nuestro trabajo que hacemos no impacta el llamado de Dios y ni siquiera roza un poco o pasa cerca del propósito por el cual estamos aquí, ¿qué provecho tiene? ¿Morir sin sentido? Morir con éxito de acuerdo al mundo es una pérdida eterna. Morir con éxito de acuerdo a como Dios lo ve es algo glorioso, digno de imitar. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, en capítulo 4, versículo 7, dice, peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está esperando la corona de la vida, la cual me dará en aquel día el juez justo. Había cumplido su propósito y trajo gloria y honra a Dios.
Ahora veamos las dos citas que al inicio mencioné. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hemos visto cómo han partido hermanos, pero sus obras, el impacto que han hecho en el llamado de Dios, será eterno. Porque muchas obras y trabajos de los que ellos hicieron, somos tú y yo. Muchas personas de las que hoy ya no están entre nosotros, fueron los que nos compartieron la palabra, siendo maestras de niños, siendo maestro de niños, siendo un anciano, un diácono, un hermano que visitaba. Hoy somos la obra de muchos ellos, el cumplimiento del propósito de esos hermanos, y hoy seguimos impactando el llamado de Dios. Y Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que son mis discípulos. El llamado de hoy, hermanos, es a cumplir tu propósito para impactar en el llamado eterno, en el plan divino que pronto se va a ver cumplido. Dios te ama con todo el corazón, hermano, porque te predestinó, te escogió y murió por ti. Dale sentido a tu vida. Hoy la forma de ver la vida, la normalidad, la nueva normalidad, será hacer culto, será dar alabanza y honra a Dios en casa, será de manera familiar, será tal vez de manera virtual, sea por el medio que sea, joven, adulto, ocupa los medios que tienes, la posición que hoy tienes en esta tierra para influenciar, para impactar tu generación, para cumplir tu propósito y impactar en el llamado eterno. Los amo, hermanos. Y esto que estamos viviendo nos está sacudiendo. Que Dios traiga en este tiempo un renuevo. Que veamos las cosas diferentes y tomemos nuestro lugar, cumplamos nuestro propósito, porque al cumplir nuestro propósito, créanme que la tierra va a temblar. El enemigo va a temblar al ver hijos poderosos que se levantan y proclaman el nombre de Dios y traen gloria a su nombre. Cumple tu propósito. Si no conoces tu propósito, a lo mejor estás analizando y dices, no sé para qué estoy en esta era, en esta generación, no sé por qué nací en esta familia, con estas condiciones económicas. No lo sé. Si estás en esa situación, humíllate delante de Dios y pídele que te muestre por qué estás aquí. Acércate a un hermano, pregunta, cambia tu manera de ver el mundo. Impacta a esta generación. Les enviamos un saludo a los hermanos que perdieron un miembro de su familia. Un abrazo de amor. Pero con seguridad creo que sus familiares impactaron su era. Cumplieron su propósito e impactaron el llamado eterno. Haz lo mismo, porque es la forma también de honrar a un ser querido. Honrando y obedeciendo lo que ellos amaban. Dios te bendiga, hermano, y cumple tu propósito.